Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La continuación de firmes en la fe. Oramos para que hoy Dios alumbre nuestro entendimiento. Estamos viendo en la diapositiva una mujer que va caminando sobre una vía férrea. De los medios de transporte, el tren y el metro usan una sola vía. El tren y el metro no se pueden salir de esa vía. En el momento en que se salga, van a destruir, porque ellos tienen un solo camino. El hiperloop va a ser el medio de transporte hacia el futuro. Se espera que al 2030 ya estén funcionando varios en el mundo. Y el hiperloop, lo que tiene la promesa del hiperloop es que es el sistema de transporte más rápido que el avión. Pero dice que nunca se estrella. La gente va a preferir viajar en este medio de transporte porque va a ser más rápido que el avión, pero hay una promesa que es que nunca se estrella. Y él va por un tubo flotando, para llamarlo en nuestros términos coloquiales. Él solo puede ir por medio de esa vía. Él no puede moverse en otra vía, él solo tiene esa vía. En esa vía es donde él alcanza grandes velocidades y él nunca se va a estrellar. ¿Cuál es el común denominador entre el tren, el metro y el hiperloop? Que tienen una sola vía. No tienen varias vías, una sola vía. En Juan capítulo 1 versículo 17, Dios le dio la ley por medio de Moisés. Y esa ley era solo para el pueblo de Israel. Hoy el pueblo judío, el pueblo de Israel, está en la ley. El pueblo judío no creen que Cristo haya venido. Ellos están esperando a Cristo por primera vez. El judío tiene de Génesis a Malaquías y ellos están en la ley. Pero en Juan 1:17 dice que por medio de Moisés fue dada la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Vino, porque la gracia está desde antes de los tiempos. Fue dada a nuestro espíritu desde antes de los tiempos. La gracia es celestial. La gracia es la palabra. Jesucristo vino y trajo la gracia. Y Jesús cuando caminó, Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces recordemos, tren, metro, hiperloop. Tren, metro, hiperloop. No pueden ir por otro camino. Ellos tienen su vía por donde moverse. Y el hiperloop, la promesa es que va a ser más veloz que el avión y que nunca va a generar una catástrofe. Es la promesa de ese medio de transporte. Ellos tienen un solo camino. Jesús vino y dijo, yo soy el camino. Y cuando Jesús dice yo soy el camino, oramos para que Dios nos alumbre nuestro entendimiento, porque si Jesús dice que Él es el camino, significa que la ley no era el camino. ¿Y el camino a qué? Para vivir en esta tierra. Para movernos en esta tierra. El Evangelio nos muestra que venimos del cielo y vamos para el cielo. Pero el Evangelio no es para ganarnos la vida eterna. O sea, Dios te llamó para que sepas que vienes del cielo y que vas para el cielo. Conocer el camino, el Evangelio, no es para allá, es acá. Es aquí en la tierra. Y Jesús dijo, yo soy el camino, significa que la ley no era el camino. Significa que la doctrina del hombre tampoco es el camino. Significa que la adivinación, hechicería, tampoco es el camino. Que la filosofía tampoco es el camino. ¿Cómo movernos en esta tierra seguros, confiados y tranquilos? De una manera no natural, sino sobrenatural. De una manera sobrenatural. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y cuál es ese camino? Él vino a traer la gracia, la palabra. La palabra de Dios. El Evangelio, la palabra de Dios es el camino. Ese es el camino, la gracia.
oramos para que Dios alumbre nuestro entendimiento, para que nos afirme en ese camino y saber que hay un solo camino y que Dios te llamó para que le conozcas y continúes en ese camino, en medio de un mundo que presenta una cantidad de alternativas de cómo vivir sobre esta tierra, de cómo enfrentar las diferentes circunstancias en esta tierra. Venga a mí todo el que esté cansado y cargado y yo le haré descansar. ¿Cómo vivir sobre esta tierra de manera sobrenatural, emocionalmente? Solo en el Evangelio, solo la gracia de Dios. Solo la palabra viva. Dios te llamó para que lo conozcas, que conozcas ese camino. Estamos en un mundo donde nos presentan muchas alternativas y estamos viviendo, recuerda que somos la generación que estamos presenciando cómo se está formando el último imperio sobre la tierra. Dios nos ha permitido eso a nosotros. Ver lo de Daniel capítulo 2. El último imperio como el hierro y como el barro. Eso lo estamos viendo nosotros. En la palabra nos dice que en este tiempo va a haber mucha confusión. Mucha confusión. Porque el último imperio es parecido como cuando el hombre en Babilonia, que hicieron la torre y en cada piso adoraban a un Dios diferente y no importaba. Así está el mundo. No importa cuál es su Dios. Y a medida que avance, la palabra, la verdad, no va a tener cabida en el imperio. En el último imperio la palabra de Dios no va a tener cabida, pues porque la cabeza va a ser el caído, va a ser la bestia. Por eso no nos debe de asombrar de cómo poco a poco la palabra no tiene cabida, donde el fundamento es Cristo el Señor, no puede haber otro fundamento. Así como el hiperloop va por el tubo y dice que va a ser más rápido que el avión y nunca se estrella. Pues cuando caminamos en la palabra de Dios, en la gracia, vamos a vivir de manera sobrenatural. Y no significa que no vayas a tener dificultades y circunstancias adversas. Pero lo que Dios te promete, lo que dice la palabra, que no miente, es que si caminas sobre la palabra, sobre Cristo el Señor es tu roca, es tu fundamento, que no importa lo que llegue a tu vida, Él te va a sostener. Él te levanta. Él te guarda, Él te cuida. ¿Y qué es lo que guarda, cuida y protege? Lo primero que hace Dios es tu alma, las emociones, la voluntad, para estar en su gozo y en su paciencia, en su amor, en una vida de fe que solo genera Él, no nosotros, no tu capacidad, no tu estructura académica. Eso es para lo natural. No, pero el alma, la emoción, solo se encuentra plena en Dios vivo. Y Dios nos llamó a caminar en su palabra. Él es el camino. No es una alternativa. Y está pensando que la gracia es una alternativa y que yo puedo ver la gracia más la ley, más la filosofía, más la doctrina del hombre, más adivinación, más brujería y que puedo revolver todo eso y en todo eso caminar. Oramos que hoy, que Dios alumbre nuestro entendimiento y veamos el privilegio y de estar firmes en su palabra. Y su palabra que es la gracia. Vamos a Salmos capítulo 17, versículo 5. En Salmos capítulo 17, versículo 5 dice David, sustenta mis pasos en tus caminos. Sustenta mis pasos en tus caminos. Nuestra vida, tu vida, está sustentado por Dios. Ese camino, esa vida sobrenatural no emana de ti. Esa vida sobrenatural emana del Dios vivo que vive en ti, de Cristo el Señor que reviste tu espíritu. De ahí emana. De ahí lo que compartía Andrea al inicio, lo fundamental de esa relación personal de orar y leer la palabra. Porque es algo que es conocimiento, es vida. No son ceremonias, no son ritos, no son penitencias, no son sacrificios. No, es conocer al Dios vivo que vive en ti. Esa vida no lo podemos hacer en nuestra capacidad, porque es una vida a la cual te llama que es una vida en santidad, una vida apartada del mal, una vida donde dependes de Dios en todo sentido. Apartados de mí nada podéis hacer, donde Dios nos guía, nos guarda, nos provee.
te da el gozo para que disfrutes lo que Él te da. Concede el deseo del corazón y lo disfrutas como un niño. Lo que tienes, lo valoras. Esa vida de gozo, de estarse bien, lo genera solo Dios. Dice, sustenta mis pasos. Para nosotros necesitamos una dependencia de Dios, porque eso no depende de nuestra capacidad. Pero hemos crecido y nos bombardea un mundo donde el centro es el yo. La única manera de caminar en esa palabra, en la gracia, es que Dios nos sustente. Debemos de estar firmes que la gracia es la verdad, no la ley. La ley la leemos, sabemos cuál es el propósito de la ley, conocemos eso, pero nosotros, el pueblo de Dios, que somos gentiles, que no pertenecemos al pueblo judío, nos llamó es para que vivamos en la gracia, conocer la gracia. Ese es el camino. Y de ahí debemos de estar firmes en la gracia. Es decir, nosotros no podemos estar hoy, oramos para no estar pensando, oye, ¿y será que la gracia sí es la verdad? No, yo creo que la gracia no es. Yo creo que debe haber algo más. Y caemos en la doctrina del hombre, del poder de la mente, de que usted declara, que usted es Dios. Esa no es la gracia, bendecido. La gracia es humíllate bajo la mano poderosa de Dios. La gracia es humilde y temeroso de Dios. La gracia es confía en el Señor. Y cuando hacemos todo eso, aparece lo sobrenatural. Prosperarás, honra, vida y riquezas, y te exaltará. Lo sobrenatural. Y es independiente de las circunstancias, independiente de las situaciones. Imagínate que en ese hiperloop, pues dicen que de la situación atmosférica, una lluvia, una tormenta, a él no lo va a afectar, porque dice que va dentro de un tubo. Entonces que ahí va protegido, que llueve, truene, suceda lo que suceda, va a ir como si nada, porque él va guardado y va a conservar su velocidad y va a llegar. No lo afecta, sí está la tormenta, pero la promesa es que no lo va a afectar porque va por medio de ese tubo. Igual la palabra, Dios te sostiene. La gracia es la verdad. Dios te llamó a conocerle y Él vino a traer la gracia. La gracia no es libertinaje. La gracia es libertad en Cristo, donde Cristo te guarda y te aparta del mal. Donde Cristo te guarda y te aparta de caer en el engaño. Esa es la gracia, una vida maravillosa. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Gracias. Pedro creció en la ley, judío. Dios llama a Saulo de Tarso, le revela la gracia, que es Pablo. Saulo de Tarso era fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, cumplidor de la ley, y hacía que la cumplían. Ese era Saulo de Tarso. Y Dios le llama y le revela la gracia, y se llama Pablo. Ahí vemos que la ley no es el camino. Si la ley fuera el camino, hubiera dejado a Saulo de Tarso que siguiera con todo lo que él era, que era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos y cumplidor de la ley. No, Dios le llama y le revela la gracia. ¿Y qué hace Pablo? Dice que todo lo que él tenía, todo eso que para él era, que era muy importante, dice que lo tiene por basura en la relación con Dios. Ya la ley no es el camino. ¿El camino cuál es? Es la gracia. Pero recuerda, se lee la ley porque tiene un propósito. Se lee la ley porque es la sombra y en los símbolos de la verdad.
Entonces sí leemos la ley, pero para mirar cuál es el propósito. Por ejemplo, en la ley encontramos que había un sumo sacerdote que solo era de la tribu de los levitas. Los sacerdotes servían a Dios. Entonces en esa época los sacerdotes, los que se relacionaban con Dios y servían a Dios, solo eran los levitas. El pueblo estaba apartado, afuera. Jesús viene y dice que él es sumo sacerdote, pero Jesús no viene de la tribu de los levitas en su genealogía natural judía, sino que viene de la tribu de Judá, León de Judá. Y dice que coloca otro sacerdocio, que es el de Melquisedec. Abraham le diezmó a Melquisedec. Como hay un nuevo sacerdocio, dice que quita la ley. Hay una nueva ley, quita esa ley y aparece una nueva ley. Un nuevo pacto. La ley del amor, el pacto de gracia. La gracia es el amor y es por fe. Entonces, ¿cuál es el camino? La gracia. Pablo era judío y estaba en la ley. Y Dios lo saca de allá y le revela la gracia y le dice, esta es la manera de vivir. Escuchaste en la ley ojo por ojo. Ahora te digo, ama a tu enemigo. Mira el cambio, amor. La ley no estaba. A Jesús le preguntaron, esta mujer fue encontrada en adulterio, Jesús. Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Usted qué dice? ¿Por qué le preguntaron eso a Jesús? Porque ellos escuchaban que lo que hablaba Jesús no era la ley. Que lo que hablaba él era diferente. Entonces ellos sabían que decía la ley. ¿Pero qué dice usted, Jesús? Pues Jesús le dijo a la mujer, no te condeno. La amó, pero también le dijo, no lo vuelvas a hacer. Pero esa mujer en su capacidad podía hacerlo, no. Sintió el amor de Dios, ese amor le transformó. Cuando Dios te llama a que experimentes el amor en tu vida, el amor de Dios que está derramado en ti para transformarte. Entonces dice Pedro que las cartas, Corintios, Timoteo, las diferentes cartas que escribió Pablo, que es la gracia, dice que hay cosas difíciles de entender en lo natural. Porque es necesario que Dios nos las revele. Todo el evangelio es por fe. Y dice Pedro que hay cosas difíciles y que las tuercen. Entonces, cuando usted escucha hablar de gracia, la gente lo que piensa de la gracia es que es libertinaje. Porque hay algunos que han torcido la verdad. Pero bendecido Dios te trajo a conocer la verdad, que es la gracia, que es santidad. No es libertinaje. Si tú piensas que puedes hacer lo que quieras, pues sí, usted puede hacer lo que quiera, pero te sales del único camino. Entonces te vas a destruir y vas a destruir a otros. Y ahí no es la gracia. Esa no es la gracia. Que yo voy para el cielo y todo, pues por fe vamos para el cielo. Pero recuerda que es que el evangelio que Dios te llamó no es para que te ganes el cielo. Cielo no hay tierra nueva. Para eso no es. Dios te llamó a que conozcas el evangelio, es para que aquí en la tierra vivas de manera sobrenatural. ¿Y qué es vivir de manera sobrenatural? No caer en los deseos engañosos. Que no caigas en el engaño de la envidia, que no caigas en el engaño del odio, que no caigas en el engaño de amar el dinero, que no caigas en el engaño de la hechicería, de la maledicencia. A eso te llamó, esa es la gracia. Entonces le dice Pedro que hay personas que tuercen esa verdad. Y eso no es nuevo. En la época de Pablo lo torcían, durante toda la humanidad, y ahora igual, y en el futuro también. Pero el camino es uno. Y entonces dice Pedro al finalizar, dice que sabiendo de antemano, por eso es necesario leer la palabra. Por ejemplo, dice que en este tiempo, dice la palabra, que son tiempos peligrosos en el sentido de la forma que la gente va a vivir, del comportamiento humano, donde la mayoría de la gente va a tener esos comportamientos. Y la palabra nos lo advierte. Eso se está cumpliendo. El comportamiento de la humanidad está cambiando. Pero ¿qué es lo que hace Dios con su pueblo? Nos llama cómo caminar en medio de todo esto del mundo. Ese es el camino que es la gracia. Entonces dice Pedro, para que no caigas de vuestra firmeza.
Esta circunstancia la gente la coloca a dudar de Dios. Y si no solo la circunstancia externa de la pandemia, sino que si le ha golpeado la familia, la economía, su vida, los planes que tenía, si todo eso fue muy golpeado, pues la persona puede caer de la firmeza de que la gracia es la verdad, de la relación con Dios, que para qué oro, para qué leo palabra. Debemos de orar unos por otros para no caer de la firmeza. Debemos de estar firmes. Independiente de las circunstancias, la gracia es la verdad. No importa qué diga el mundo, qué diga el hombre, por muy inteligente que sea, oramos para que Dios nos afirme y se aclare en nuestra mente que la gracia es la verdad. La diferencia entre ley y gracia lo vemos en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, cumplidor de la ley, celoso de ella, tan celoso que perseguía a todo el que decía que Cristo había venido. Recuerda que el judío no cree que Cristo vino, entonces él iba y los perseguía y los encarcelaba. Jesucristo, el resucitado, lo llama y le revela la gracia. Entonces, el camino es la gracia. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, es la gracia. Él vino a traer la gracia. La gracia es todo el evangelio, toda la palabra, que estás limpio, que Cristo vive en ti, que aquí no se reparte a Dios. No, todos llegamos revestidos de Cristo, que estás santo, que eres limpio, que no eres un hombre malo y pecador. No, hemos estado en el engaño. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Debemos de estar firmes en la gracia y Dios te llamó para que seas un medio de correr la gracia, correr la palabra, el evangelio, la verdad. Por eso la congregación no es una congregación más. Por favor, la congregación no es una congregación más que hablamos igual que todos. No, familia, Dios está levantando la congregación. En humildad te digo que es Dios mismo, como lo que estamos hablando ahí, Él es el que nos sostiene de una palabra limpia en medio del mundo. Y nos llamó a nosotros, lo más vil, los más necesitados, los más débiles. Esos somos cada uno de nosotros. Pero Él muestra su poder en nosotros. Y está levantando, transformando vidas, viendo que su palabra es verdad. Y la palabra es la gracia. No es obligación, es amor. Entonces la relación con Dios ya no es por obligación, es por amor. Por eso le preguntaron a él, ¿en qué se resume toda la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. El amor, ¿cuál es la ley en la gracia? La ley es el amor, ahí se resume, ahí se cumple la ley. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo nuevamente advierte y dice, así que, hermanos, estad firmes. ¿Firmes en qué? Dice, en la doctrina que has recibido. ¿Cuál es? La gracia, el evangelio, donde no hay ritos, donde no hay ceremonias. La gracia es conocimiento, pero no un conocimiento humano. La palabra ya está en ti. Debemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Oramos para que Dios alumbre tu entendimiento y ver lo que hay en tu interior, lo que hay en nuestro interior. Esa es la gracia. Y es acción, forma de vida. Es acción. Al final es lo que hacemos. ¿Y qué hacemos? Lo que marca el camino. Que debemos de perdonar, perdonamos. Que debo hacer el trabajo al 100% y con amor, lo hago al 100% y con amor. Que no debo de juzgar, entonces no juzgamos. Porque comenzamos a conocer la verdad. Ya no nos desgastamos juzgando y condenando al otro. No. Ya sabemos del engaño. Porque allá estuvimos. Y aún estamos, porque hay cosas que aún caemos. Estamos en el proceso de ese camino, de llegar al varón perfecto, a estar libres de esos engaños. Llegar a reinar en vida. Entonces, ¿en qué debemos de estar firmes? Que Dios te llamó a conocer la gracia. Venga, y entonces yo todavía estoy como que no tengo claro la ley, la gracia, la doctrina del hombre, la hechicería, la adivinación, cuál es la diferencia, el poder de la mente.
te invitamos a los estudios bíblicos. Por eso es necesario el estudio bíblico. Es vital. ¿Qué dice la doctrina del hombre? ¿Qué dice la ley? Lo que Dios dio en la ley, pero ¿para quién lo dio? ¿Y qué es la gracia? Y recuerda que la gracia vino. La gracia no es idea de Pablo, por favor. Pablo no creó la gracia. La gracia vino, porque es Dios mismo, es la palabra. La gracia vino y le fue revelada, dice Pablo que le fue revelada a él y le fue dada a él. Y la escribió para que esa palabra ahora, al compartirla, ya está en nosotros y se revele en cada uno de los que Dios tenga para que la conozcan. ¿Cuál es nuestra función? Conocer la gracia. Dice, crecer en la gracia. ¿Qué debemos de hacer? Crecer en la gracia, pero estar firmes. No, pero es que me están saliendo las cosas mal y mire, pues con que le salgan las cosas mal, o bien, debemos de estar firmes en la gracia. Porque es que usted, Dios no lo llamó a conocer la verdad para que las cosas le salgan bien, y cuando no salen bien, entonces la gracia no es la verdad. No. Lo que dice la palabra es que para todos los que aman a Dios, todo ayuda bien. Los que aman, vuelve la ley de la gracia, el amor. Nosotros amamos a Dios y todo ayuda bien. Así ahora no lo entendamos. Pero ¿cómo hacer bueno una pandemia? ¿Cómo hacer bueno? Mire el problema en las empresas, en los empleos. ¿Cómo hacer bueno? ¿Cómo va a ser bueno? Debemos de quedarnos porque el evangelio es por fe. Y dice que para los que aman a Dios todo ayuda bien. Esto aprendí. Esto me formó. Me guardó porque me estaba yendo por el camino equivocado. Y hay un solo camino. Debemos de orar para que la congregación estemos firmes, unos a otros, animarnos. El camino, la verdad es la gracia, no hay otro. Pero recuerda que en este tiempo lo que va a existir es confusión. Por eso debemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento, que Dios alumbre tu entendimiento. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo estando firmes. En la Biblia, desde el inicio hasta el final, encontramos que debemos estar firmes en lo que dice Dios. Así como dice no temas, hay más veces que dice que debemos de estar firmes. Porque nos movemos fácilmente. No, debemos de estar firmes. Y dice en el día malo. Cuando dice el día malo, no significa en tiempo 24 horas. No. Cuando dice el día malo se refiere a los tiempos. Es decir, que va a haber tiempos malos, tiempos de adversidad en lo natural. Tiempos de dificultad en lo natural. Toda persona pasa por tiempos de adversidad. Ahora la humanidad, todas estamos pasando por un tiempo de adversidad, cual nos afecta a todos. A todos nos afecta. Pero hay cosas que afectan puntuales, ¿sí? A cada persona. Entonces, ese día son tiempos. La palabra advierte que debemos de tomar una armadura, la armadura lo que usaba cuando iban a la batalla para estar protegidos. Lanzaran lo que le lanzaran, el cuerpo no iba a sufrir. La lanza, la piedra, lo que le fueran a lanzar, el cuerpo no iba a sufrir. Iba a estar protegido. Y él iba a estar en la batalla. Y no significaba que no le fueran a lanzar nada, no. Él sabía que iba a pasar por problemas, le iban a lanzar, iban a atentar contra su vida, pero él estaba protegido, entonces él estaba tranquilo. Su cuerpo no le iba a pasar nada. Esa armadura es en nuestra alma. Nosotros debemos estar firmes, por ejemplo, sobre la duda. Cuando dice estar firmes, la duda. ¿Sí será que la gracia es la verdad? Pero eso de fe, ¿sí será que soy santo? Y yo sigo haciendo cosas todavía cosas que dicen que es pecado. Yo creo que yo soy pecador y malo. No, debes de estar firmes. Que hagamos acciones indebidas, eso no quita que Cristo haya quitado el pecado de tu espíritu, que eres limpio y santo. ¿Qué necesitamos? Es mayor relación, conocer más a Dios, y a medida que tenemos relación con Dios y conocemos la verdad, conocer a Dios, pues esa acción indebida va a ir desapareciendo.
porque el poder de Dios nos va a ir transformando de gloria en gloria. Nuestro proceder cada día va a ser acorde a la palabra, a ese único camino. Estamos pasando por un tiempo de adversidad, un tiempo difícil. Solo Dios sabe cuándo va a terminar. Puede ser en 2 meses, puede ser mañana, en 1 año, 6 meses, 3 meses. ¿Cómo hacemos para resistir y estar firmes el día malo? Dije que tienes que tomar la armadura de Dios. Y esa armadura es el fruto del Espíritu y de la relación con Dios. La seguridad de la salvación, ¿sí? Que es lo que ves ahí, el yelmo. La seguridad de la salvación. De saber que vienes del cielo y vas para el cielo. Que eres un escogido de Dios. Debes estar seguro. Eso nos da seguridad en la relación con Dios, que nada te puede separar del amor de Dios. Y cuando sabes que nada te puede separar del amor de Dios y que Dios no te juzga y no te condena, pues te va a suceder lo que experimentó la mujer en adulterio. La mujer en adulterio, ella estaba esperando que Jesús la condenara, igual que todo el pueblo. Y Jesús le dijo, no te condeno. Que le dijo, te amo, no lo haga más, te amo. Cuando sientes el amor de Dios, somos transformados y cada vez vas a querer hacer menos esa acción indebida. No vas a querer hacerla, la vas a aborrecer por la relación tuya con Dios. Pero esa seguridad de la salvación, de que nada te puede separar del amor de Dios. De la justicia de Dios, que Dios es justo. Lo que dijo Job, sin nada vine y sin nada me voy. Dios es justo, Dios es soberano. Debemos de estar firmes, tomar esa seguridad de la palabra. Es que el mundo dice que Dios no existe, que mira el mundo como está, que el mundo está en caos. No, el mundo no está en caos. El mundo nunca ha estado en caos. El mundo siempre ha estado bajo el control de Dios, el cumplimiento de su palabra. En lo natural pareciera caos, pero no, vivimos por fe. Y dice que para estar firmes debemos de tomar algo que es la espada, que es la palabra, y el escudo, que es la fe. Entonces, en este tiempo, familia, nuestra mente, la voluntad, las emociones, así como el guerrero en la Edad Media salía con esa armadura, nosotros todos los días debemos de mirar de nuestra relación con Dios, de la fe y la palabra de Dios. Los pies de compartir su palabra. Ahora el mundo habla muchas cosas. Todo el mundo comparte en las redes sociales, las familias. Y la gente no le da pena. Y la gente comparte de todo. Y nosotros, Dios te llamó, Dios nos llamó a conocer la verdad. Y nosotros no, todos hablan todas las cosas y nosotros callados. Nosotros no hablamos de la gracia, nada, no. Dice que los pies deben estar prestos para anunciar la palabra, listos para anunciarla. El mundo está en la ley, el mundo está en la confusión del hombre, en ritos, en ceremonias, en cosas que no son la verdad, en idolatría, en hechicería, una cantidad de cosas, familia. Y oramos para que Dios nos dé esa firmeza de llevar el mensaje a su familia, al amigo. Cuando alguien diga estoy preocupado, angustiado, que usted le comparta la palabra, no te quedes callado, ese es el camino bendecido. No importa gente, no, es que mi vida, no importa, usted está en el proceso, cada uno de nosotros estamos en el proceso. Es que el que hace es Dios en nosotros, como es Dios el que va a hacer en esa persona, no somos nosotros, familia, es la gracia. Dios nos está transformando, Dios haciendo en nosotros, es el poder de Dios. Dios escogió, Dios llama y Dios da el crecimiento. O sea, Pablo no le dio crecimiento a ninguno. Entonces tenemos que estar tranquilos. Dios, ¿qué es donde debemos de estar enfocados? En la relación personal con Dios. Leer la palabra y orar, asistir al estudio bíblico. Tengo esta inquietud, esta pregunta. ¿Qué es lo que dice el camino? Es que hay un solo camino. No, es que hay un filósofo que es muy inteligente. Pues sí, un pensamiento, si usted quiere conocerlo para hablar, cultura general. Pues cultura general, pero hasta ahí. El camino es este. El camino es el que dijo Jesús, la gracia. Él vino a traer la gracia, la palabra. Ese es el camino. Y ahí debemos de conocerlo y estar firmes en medio de esta circunstancia y en medio de la situación que cada uno de nosotros vivimos.
aparte de la pandemia, una situación familiar y personal de cada uno. Y en esa situación, para caminar seguros es la gracia. Estar firmes para cuando llegue las olas, la tormenta, el viento, pues estar firmes en esa palabra y no movernos, no caer de ahí. No movernos, no salirnos de esa palabra. Dudar, no dudar. Pues oramos para que continuemos firmes, que la gracia es la verdad. Que corra la palabra y sea glorificada como lo ha sido en nosotros. La palabra ha sido glorificada en nosotros. Dice que la palabra debe de correr. La palabra, no la ley, no la filosofía, no la doctrina del hombre, menos la oscuridad, hechicería, adivinación. Entonces es un privilegio que Dios nos ha llamado y que nosotros conformamos parte de ese cuerpo de Dios, de Cristo, que nos llamó a conocer la gracia, estar firmes y ser medios para llevarla. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio, que una vida sea transformada por Dios, no por nosotros. No, en la verdad. Una palabra limpia que es la gracia, la verdad. Donde existe una vida en libertad sobrenatural, en santidad. Esa es la gracia. Y Dios nos llamó para eso. Una vida apartada del mal. Entonces, para eso debemos de tomar la armadura. Y la armadura es de Dios. La fe, la palabra, la salvación, compartir su palabra. Es decir, ¿qué es la armadura? ¿Cómo me la pongo? Pues la relación con Dios. Leer la palabra y orar. Mensaje de amor, de paz, de gozo, que lo genera Dios, que vive en cada uno de nosotros. Para eso dice, póngase la armadura. ¿Y cómo me la pongo? La relación con Dios. Esa armadura la coloca es Dios, no nosotros. La fe es un fruto del Espíritu. La palabra está en ti. Para que cobre vida, pues debo de leerla. Para que Dios alumbre el entendimiento de esa palabra. Si no, no voy a ver la palabra. Está, pero no la veo. Y caigo en la doctrina del hombre. Un Dios que es poderoso, que nada lo limita. Y que te llamó para que vivas en su poder y en su capacidad. Pero para eso debo descansar en Él. Debo de conocerlo, que es real, que es vivo, que es cierto, que el milagro sucede. Entonces vamos en el camino. Ya la gracia es la verdad, estamos firmes. Y comenzamos a avanzar. Y todo se va mejorando. Y va mejorando la economía, va mejorando la salud, la familia, y como que todo va mejorando. Pero la palabra advierte. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, familia, debemos de estar alertas. La relación con Dios de todos los días. En la relación con Dios, en la vida de la gracia, en la vida espiritual, en el reino de Dios, no hay lugar a la zona de confort, no existe. No existe la zona de confort en el reino de Dios. Ya todo está bien y yo me relajo, leo palabra menos, asisto al estudio bíblico de vez en cuando, me congrego de vez en cuando. No, yo ya tengo un buen fondo de ahorros, yo ya dejé de tomar, era promiscuo, ya no soy promiscuo, ya estoy mejor. Entonces ya, no, congregarse para los que tienen problemas, yo ya mejoré, ya. Yo aquí oro de vez en cuando, aquí en la casa solo. No, familia. En el reino de Dios no existe zona de confort. Porque lo que pasa es que el reino se vive por fe, no es por vista. Lo que se ve se disfruta. Son las promesas de Dios cumpliéndose en tu vida, pero tú no vives por eso. Nosotros no vivimos por lo que Dios nos da, vivimos por Dios. Tú vives por Dios, no por lo que te da. Eso se sabe, que la promesa se cumple, Dios no miente, ¿sí? Se sabe. Pero la palabra advierte, ojo, mire que no caiga. Si usted está firme, si tu vida ha sido transformada por Dios,
Humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Señor, guárdame, guarda mi mente, cuídame. Y seguir firme en esa relación. No puede, debe ser igual. Igual leer la palabra, igual orar, igual asistir al estudio bíblico, igual congregarnos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, algunos, o sea que eso es pocos, y aún más cuando el tiempo se acerca, aún más. Entonces te tengo una buena noticia. A medida que va pasando estas décadas, el tiempo que estamos viviendo, a medida que está pasando, pues bendecido, la necesidad de congregarse es prioridad, es vital. Porque el engaño va a estar. Las redes sociales y el mundo que se viene es un mundo de un cambio donde nosotros no tenemos una relación con Dios, caemos de la firmeza. ¿Y va a sufrir? ¿Usted no irá a la vida eterna? No, vas a ir a cielo nuevo y tierra nueva. Allá vas a estar porque eres escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. El problema es aquí, que aquí te vas a ver envuelto, empezando tu alma y las emociones. Turbado, angustiado, preocupado, con incertidumbre, no disfrutando de las cosas. Y de ahí pues salen las diferentes dificultades externas por tomar decisiones de manera natural y terrenal, por los deseos engañosos, es decir, tomando decisiones desde la vanidad, tomando decisiones desde la envidia, tomando decisiones desde el amor al dinero, tomando decisiones desde el odio, del resentimiento. Entonces, más problemas, más problemas. Pero si estás bien y tú lo que ver es la gloria de Dios, Señor, gracias. Y lo que te tiene Dios es más. Lo que te tiene Dios es más. Porque dice que si el que sabe algo, no lo sabe como debe de ser, dice la palabra. Porque es que Dios no tiene fin. O sea, Dios cada día te va a mostrar más cosas de Él. Y te va a asombrar cada día más. Y cada día va a crecer esa vida sobrenatural. Y afuera te va a conceder los deseos del corazón, los anhelos, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y mayor vida en tranquilidad. O sea, cada día más conociendo esa verdad. Entonces debemos de orar unos por otros como congregación, sabiendo que Dios la ha levantado, es para que llevamos la verdad, el evangelio de la gracia. Y ahí debemos de estar firmes para no movernos. Firmes. Y dice el versículo 13 de esa firmeza, nos alienta Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¡Ah, qué buena noticia! Dios es fiel. Dios no te miente. Dice que la tentación no dice que no va a llegar, dice que sí va a llegar. Pero que esa tentación no es mayor a la capacidad en la cual podemos soportar nosotros. Y que Dios te va a dar la salida. Por eso es posible una vida apartada del mal. De resistir, la tentación va a estar. Pero Dios te va a dar la salida. Y para eso, volvemos nuevamente. Eres dependiente de Dios. Somos los pámpanos. Él es la vid. Para llevar fruto necesitamos estar pegados a la vid. De Dios es que nosotros podemos tener esa vida de paciencia, de amor. Firmes en que hay un solo camino. Y ese camino se llama la gracia, el evangelio. Entonces cuando la congregación decimos la palabra de Dios, nos referimos a la gracia, al evangelio. Cuando decimos el evangelio es la gracia, la palabra de Dios, la gracia. Si la ley fuera el camino, entonces Jesús no hubiera venido a traer la gracia y la verdad. Ahí queda claro, la ley es una cosa, la gracia es otra. Si la ley fuera el camino, los ritos, las ceremonias, las penitencias, todo lo que tenía la ley, si la ley fuera el camino, Dios no hubiera llamado a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, cumplidor de la ley, celoso de la ley, celoso. ¿Quién lo iba a sacar de ahí? Pues que Dios es el que transforma. Usted tiene un amigo, no, es que eso es muy difícil. No, usted tiene que hacer la labor, es que dar la palabra, no más. Porque quien transforma a la persona, quien lo hace la labor es Dios.
Saulo de Tarso, celoso de la ley, lo llama y se llama Pablo y le revela la gracia y ese es el camino. ¿Cuál es el camino? La gracia. En tiempo de pandemia, ¿cuál es el camino? La gracia. Pasó el tiempo de pandemia, igual la gracia. Fundamento no cambia, la palabra de Dios. Lo que dice Dios de que eres un bendecido de Dios, que te llamó para que heredes bendición. Y esa herencia de bendición es independiente de las situaciones y las circunstancias. Así que estamos orando para ver los milagros. Porque la palabra de Dios no la limita la pandemia, por favor. Nada limita la palabra de Dios. Para Él no hay nada difícil ni imposible. En este tiempo conseguir un trabajo, si necesitas un trabajo, Dios te lo da. Debemos de salir a buscarlo. Como sale el ave. El ave sale todos los días y vuela. El ave no vuelve sin comer a su nido. La palabra dice que Dios alimenta a las aves, Él no miente. Si tú todos los días sales y buscas y envías hojas de vida, envías alternativas, pues vas a encontrar tu empleo. Ah, que me gustan los negocios, pues Dios te va a abrir para que hagas tu negocio. Pero Dios te va a respaldar y te da la provisión. Entonces, familia, la adversidad no limita a Dios. No vivimos por vista, vives por fe, la gracia, la verdad, el evangelio. Donde vivimos en la paz de Él, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Donde vivimos en su gozo. No estamos contentos por las situaciones. La palabra dice, estad gozosos siempre, porque Dios genera el contentamiento. Dios, estar agradecido siempre, eso lo genera Dios. Esa es la gracia, el evangelio. Ser agradecido en todo, a todo momento. Oiga, yo me estoy quejando, ese no es el evangelio. El camino, el evangelio es uno, la gracia, la verdad. No es la ley, no es la doctrina del hombre, no es la filosofía, no es la mezcla de ley más doctrina del hombre más filosofía, no es la hechicería, no es la adivinación, no es la oscuridad, no. El camino es uno solo, pero en el mundo te presentan que hay muchas alternativas y que está bien. No importa cuál camino coja usted en la vida va a estar bien, no. Recuerda el hiperloop, el tren y el metro. Hay uno solo. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesucristo vino y trajo la gracia. Dios nos ha revelado la gracia. Dios nos ha llamado. Dios te ha llamado para caminar en la verdad. Lo maravilloso es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Cada día que nos levantamos, que Dios nos permite ver un nuevo día, es una nueva oportunidad que Dios nos está dando para avanzar en su camino. No importa qué dice ayer, hoy soy nueva criatura. Voy a estar, que está en Cristo, el que está en la palabra, voy a hacer lo que dice la palabra hoy. Al otro día voy a hacer lo que dice la palabra hoy. Al otro día voy a hacer lo que dice la palabra hoy. Es el fundamento, que voy a hacer el trabajo para Dios, que me voy a esforzar. Es lo que dice Dios. Que no me voy a quejar. Entonces comienzo a hacer lo que dice Dios. El camino es hacer lo que Él dice. Que debo honrar a padre y madre. Honro a padre y madre. Que nunca la llamaba y no me importaba. No, pues ahora sí ya. A partir de hoy comienzo a llamarla. Oiga, y si tengo la capacidad de darle, pues comienzo a darle. Pues cada uno en la capacidad de cada uno tiene. Pero entonces estar pendiente. ¿Qué necesita la mamá? ¿Qué necesita el papá? No importa que ayer usted nunca la llamó, no, es hoy. Dios te da cada día una nueva oportunidad. Y así en cada área. En el hogar, yo trataba mal a la esposa, pues la voy a tratar bien. Con los hijos los ultrajaba, pues ya no lo voy a hacer. Abusaba de la autoridad como padre, pues ya no lo voy a hacer. El que está en Cristo, nueva criatura es. Dios te llamó y cada día te da una oportunidad para avanzar en la verdad, en la gracia. Hebreos capítulo 10, versículo 23 para finalizar. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Que está la adversidad, me mantengo firme. Que estoy obedeciendo la palabra y que no veo resultado, me mantengo firme.
que mire que todo como está transformándose de bueno, la salud, la economía, me mantengo firme. Es independiente. Es independiente. Vivimos por fe. Nos mantenemos firmes. Entonces el Evangelio dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Sin fluctuar. Hoy sí, mañana no. 2 días sí, 3 días no. 5 días sí, 10 días no. Si la palabra te dice no dejes de congregarte, bendecido, y más tiempo, y más aún en el tiempo que estamos viviendo, en el amor de Dios, no dejes de hacerlo. Ahora es virtual, llegará el tiempo que volvemos a hacerlo virtual más presencial. Antes de la pandemia lo teníamos presencial y virtual. Pandemia virtual. Con el poder de Dios pasaremos nuevamente a presencial y virtual. O sea, el virtual no va a acabar, va a seguir presencial y virtual. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Hoy sí, me fue bien, sí me congrego. Me fue mal, no me congrego. No. Me fue bien y entonces tengo mucho que hacer, dejo de congregarme. Todo tiene su tiempo. Hay el tiempo de vacaciones, tiempo de salir, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que te prometió. Fiel es el que te prometió. Sí, familia, las promesas de Dios están en tu vida. Dios te llamó para conocerlas. Dios te llamó a heredar bendición. Dios te llamó a que vivas una vida sobrenatural en santidad. Sed santos porque soy santo. Eso no es nuestra capacidad. Descansemos, es Dios, alumbrando el entendimiento y uno ya ve y lo va apartando. Hay unas promesas que Dios te da más de lo que pides. Que Dios te va a transformar de gloria en gloria a su misma imagen. Que nada te puede separar del amor de Dios. Que Él se llevó las enfermedades. Que por su llaga hemos sido curados. Que Dios te transforma tu cuerpo de día en día. Nos va renovando como las águilas. Que Dios multiplica tus fuerzas. Que cuando no sientas que quieres caer, Él te sostiene, dice la palabra. Hay una cantidad de promesas. Fiel es el que prometió. Dios te prometió eso. Debemos de mantenernos firmes como congregación. Y en este tiempo es vital, porque hay mucha desinformación. Entonces oramos para que en este tiempo y siempre estemos firmes conociendo que la gracia es la verdad. Cada uno de nosotros somos embajadores, somos colaboradores. Y ninguno de nosotros estamos buscando eso, ni como Abraham, ni como Noé, ni como Moisés, ni como David. O David quería ser rey, no. Ni como Gedeón, ni como Saúl, ni como Pablo. Pablo quería revelar, yo le escribo eso de la gracia, yo me encargo de ese trabajito, Dios, para mí es fácil. No, Dios los llamó a todos ellos. Igual hoy Dios te llamó con un privilegio que es compartir la palabra, la gracia, que es la verdad. Solamente la llevas, Dios se encarga del resto. Oramos para que desde este tiempo la congregación salga fortalecida, firmes en la gracia. La palabra dice eso, independiente del resultado, regular, bueno y malo, la palabra es la verdad, la gracia. Y vamos a estar firmes, sin fluctuar, manteniéndonos firmes, la gracia es la verdad, porque el milagro sucede. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.